En aquella época, mi abuela vivía con sus padres en un rancho, alejados de la civilización. Era una familia muy pobre que se dedicaba a las labores del campo. Donde vivían, no tenían vecinos a 1 kilómetro a la redonda, por lo que les permitía tener un pequeño rebaño de ovejas, algunas aves de corral y un par de cerditos que corrían libremente por el amplio terreno. El pueblo quedaba a unos 5 kilómetros de distancia, así que ya se imaginarán lo solitario que era el rancho. Para tener acceso hasta su casa, tenían que caminar por veredas apenas visibles por la vegetación. Tampoco había luz eléctrica, televisión o internet como lo hay ahora, por lo que se alumbraban con lámparas de petróleo y velas. Siempre se dormían antes de que la oscuridad envolviera el lugar. Mi abuela tenía 3 hermanas mayores, Juana y Concepción. Ellas ya estaban en edad de casarse, pero aún no lo hacían, porque no había llegado el hombre adecuado para contraer matrimonio. Y Rafaela, que era la mayor, ya se le había pasado el tren. Mis bisabuelos decían que ya se había quedado para vestir santos. Mi abuela todavía era muy chica, tendría alrededor de 12 años. A sus hermanas les gustaba asistir a los bailes que se organizaban por la región, que más que ir a divertirse, iban en busca de un marido para casarse. Pero mi bisabuelo no las dejaba ir solas. Siempre mandaban a mi abuela de chaperona, mientras ellos se quedaban en casa para descansar. Un día se celebraba la mayordomía de la fiesta de San Francisco. Era un 4 de octubre. La celebración se hacía en grande. Acudía gente de todas las rancherías. Muchas personas acudían a misa, otras iban a vender productos comestibles o simplemente a divertirse. Esa noche habría un gran baile frente al Palacio Municipal. Mi abuelita y sus hermanas acudieron al baile, luciendo sus hermosos vestidos que ellas mismas confeccionaban. Llegaron al pueblo cuando apenas caía la noche. El baile comenzó a las 8 en punto. Y cuando comenzó el baile, sonó la primera canción. 2 hombres se acercaron a las hermanas de mi abuela, y las hermanas de mi abuela salieron a bailar primero, mientras que Rafaela solo las veía bailar. De repente, frente a ella se detuvo un joven muy guapo y delgado, piel blanca, bien vestido, portaba zapatos de charol y un sombrero que tapaba una gran parte de su rostro. Claramente se podía distinguir que no era de esos pueblos, porque su ropa era muy diferente a la de los demás jóvenes. El tipo vestía un saco y pantalón. Su vestimenta era muy elegante. Se acercó a la hermana de mi abuela y le pidió que bailara con él esa pieza de música. Siguieron bailando por varias horas. Cuando llegó la medianoche, el joven se despidió y se retiró del baile. La hermana de mi abuela ya no bailó con nadie más. Se había enamorado de aquel apuesto joven. Terminó el baile y regresaron a casa. Ya por la madrugada, pasó el tiempo y las citas con aquel joven se hicieron más frecuentes. Y un día domingo, mientras la familia se encontraba en la mesa desayunando, Rafaela le anunció a sus papás que se iba a casar con Lucio. Ese era el nombre de aquel joven elegante. Y como era de esperarse, mis abuelos se opusieron a ese matrimonio, pues tenían varios motivos para hacerlo. Al novio nadie lo conocía. Un día, repentinamente se apareció por el pueblo.
y solo se le había visto salir de los bailes y de la cantina. Solo sabían que era un tipo que vestía con elegancia y lucía un grande reloj de oro muy llamativo. Mis bisabuelos le decían a Rafaela que no se podía casar con un desconocido, pues ella tampoco conocía la familia de aquel extraño joven. Pero la muchacha lloraba y decía que era una buena persona, que se amaban mucho, además de que era un hombre con dinero y que el resto no le importaba. Al final, mis abuelos no tuvieron otra opción que aceptar al pretendiente. Esa misma noche, Lucio hizo acto de presencia en casa de mis abuelos para pedir la mano de Rafaela. Esa noche se presentó con un hermoso traje azul oscuro, botas negras que brillaban con la luz de la vela, y ese peculiar sombrero que le cubría una gran parte de su rostro. Las condiciones que ofreció para el matrimonio fueron de lo más extraño y que se debían de cumplir al pie de la letra. La primera condición era que solo contraerían matrimonio por el civil. Segundo, que la comida para el banquete no llevara sal. Y la tercera condición era que en la boda no hubiera niños. El tiempo siguió su curso y se hicieron los preparativos para la boda. La noche del matrimonio civil, Rafaela estaba radiante. Aunque no se casaba por la iglesia, lucía su vestido blanco, con velo y una larga cola. El novio llegó temprano, con vestimenta muy elegante, y comenzó la ceremonia, que fue breve. Al terminar el evento civil, los invitados lanzaron confeti y arroz a los novios. Esa noche, en el rostro de Lucio, se le notaba la preocupación. Sus negros ojos lucían un brillo muy especial. En cambio, Rafaela reía, jugueteaba con la mano de su recién esposo y por instantes besaba al novio. Rafaela le decía a su esposo: «Ya, mi amor, ya no estés nervioso, vas a ver que seremos muy felices». Mientras ella trataba de animar al novio para que su rostro luciera feliz, Lucio le volvió a reiterar: «Está bien, pero matrimonio religioso de ninguna manera lo habrá». «Ya lo sé, mi amor, y como tú también lo has querido, le hemos pedido a los invitados que nadie traiga a sus niños a nuestra fiesta», contestó Rafaela. Las hermanas de Rafaela veían a los novios desde la ventana de la cocina y se decían entre sí: «Ay, hermana, ¿tú también quieres un marido como Lucio, tan educado y buen hombre?». Lo que la hermana responde: «No lo sé, hermana, pero Lucio tiene algo que no me gusta. Es algo raro el tipo, ¿no crees?». En ese momento, los invitados estaban pasando a la mesa para que comenzaran a comer, y era el momento de que comenzara la música. Pero de pronto, el papá de Rafaela se dio cuenta que faltaba un músico, y era el que tocaba la guitarra. El papá, muy molesto, porque les había advertido que cuidaran hasta el último detalle. «No ha venido Timoteo», dijo un músico, «porque tenía que cuidar a su hijo, ya que su mujer era la que vendría a guisar el mole». El señor, muy enojado, mandó a los músicos que fueran a buscar a alguien que tocara la guitarra. Y uno de ellos fue corriendo y desapareció en medio de la oscuridad. Otro músico corrió para el lado opuesto. Tenían que encontrar a alguien que supiera tocar la guitarra. Pasaron unos minutos y uno de los músicos llegó a casa de Timoteo, el esposo de la cocinera, y le rogó que por favor los acompañara con la guitarra, porque el papá de la novia estaba que rabiaba de coraje. Entonces Timoteo le dijo
que no había acudido a la boda porque no tenía con quién dejar al niño. Después de darle vueltas y vueltas al asunto, los dos hombres decidieron que Timoteo se presentaría en la fiesta, pero llevaría al niño escondido. Rápidamente tomó su guitarra y se puso un jorongo, y así salieron hasta llegar a la casa de Rafaela, donde estaba la fiesta. Timoteo llegó y se reunió con los músicos, sentándose hasta atrás de todos. Abajo de su jorongo llevaba a su hijo. El pequeño insistía por salir. Era muy incómodo para él permanecer abajo del jorongo, pero su padre le decía que se quedara en silencio, solo un rato mientras tocaba la guitarra, porque si los descubrían, los iban a correr y sin pagarles. Mientras los padres de Rafaela comentaban que el esposo de su hija no les terminaba por gustar. La madre de Rafaela le decía a su esposo que el yerno no era mal parecido, pero tenía algo que no terminaba por convencerla. El padre le decía que no tenía que expresarse así de aquel apuesto joven, porque ahora ya era su yerno y esposo de su hija. La madre contestó: «Es verdad, pero mira sus ojos, tiene un extraño brillo. Es cierto, ese hombre es muy raro. Nunca lo he visto reír», dijo el padre. De repente, una torrencial lluvia comenzó a caer y un estruendoso rayo cayó muy cerca de la casa, causando miedo a los invitados. En ese momento, un enorme murciélago entró a la casa por la ventana. Las mujeres gritaron de miedo y los hombres trataron de ahuyentarlo. Entonces el animal giró de una forma vertiginosa y salió perdiéndose en la oscuridad. Mientras tanto, el hijo del músico continuaba inquieto. Estaba acalorado dentro del jorongo de su padre y trataba de sacar afuera su cabeza. Timoteo lo regañaba y le decía que estuviera tranquilo, que ya pronto terminaría y se irían a la casa. Y el niño se volvió a esconder. Después de que se calmó la lluvia, el grupo de músicos volvió a tocar una canción para que bailaran los recién casados. Los novios comenzaron a bailar, mientras la gente se acercaba a contemplar a la novia y a su apuesto esposo con el que bailaba. Pasó el tiempo y ya eran cerca de las 12 de la noche, cuando el esposo de Rafaela le anunció que ya era hora de que se retiraran de la fiesta y de la casa de los padres de Rafaela. Rafaela preguntó que si tendrían luna de miel, y el esposo contestó que sí. Al día siguiente se irían a recorrer el mundo. En ese momento, se desató un viento furioso que golpeaba con furia las ventanas, y junto a la puerta, un perro comenzó a aullar. Entonces, en ese instante, se les sirvió a los novios una última copa de mezcal, igual que a los invitados y a los músicos, pero de pronto el niño por fin sacó la cabeza del jorongo, y el padre preocupado le decía: te van a ver, espera un poco más». «En unos minutos los novios ya se van», le dice el padre del niño, y el pequeño volvió a esconderse. El niño ya tenía mucho sueño y se frotaba los ojos, y el novio, ya muy insistente, apresuraba a Rafaela. Entonces ella dijo que solo se cambiaba su vestido y se marcharían. El novio dijo que solo se cambiara y que al día siguiente podría regresar por sus maletas. Entonces Rafaela se puso un lindo vestido color rosa y solo llevaba una maleta pequeña con sus cosas personales. En ese momento, los músicos tocaron un vals. «Este baile no me lo pierdo, viejo», dijo la mamá de Rafaela, y comenzaron a bailar.
En ese momento, una enorme mariposa negra entró a la casa y las parejas se soltaron asombradas. La mariposa voló en círculos y se posó en el hombro de la novia. Rafaela lanzó un grito, intentó botarla y el insecto desapareció entre la concurrencia. Al escuchar el grito de Rafaela, el niño se salió del jorongo de su padre y se puso a mirar a la multitud. El novio tomó nuevamente a su esposa para continuar con el baile. En ese momento el niño miró con asombro a los novios y lanzó un gran grito que se perdió entre las notas musicales. ¡Papá, papá! Rafaela está bailando con un gato negro grandote. Los músicos, al ver la cara de espanto del niño, no dudaron en que el pequeño decía la verdad. Entonces otro músico dijo que el niño, en su inocencia, había visto al diablo. Entonces, todos acordaron en tocar un himno a Dios. Los músicos comenzaron a tocar una alabanza que se dejó oír en toda la casa, mientras los invitados cayeron de rodillas al suelo y se santiguaban. El efecto fue de inmediato. Se escuchó un fuerte maullido y del novio de Rafaela, que en realidad no era un saco elegante el que traía. La piel de un enorme gato cayó al suelo, y de esa piel peluda salió una enorme sombra negra que rápidamente se esfumó, dejando un fuerte olor a azufre. Hubo una gran confusión entre los invitados. Los músicos despavoridos salieron corriendo de la casa, lo mismo que todos los invitados, que tropezaban unos con otros, buscando la puerta de salida. En esos momentos, Rafaela perdió el sentido y cayó en los brazos temblorosos de su padre. Y el padre en ese momento se dio cuenta que Rafaela se había casado con el diablo.